No es mi hija orgullosa. Mi mamá hizo reír a 18 invitados en mi homenaje, luego abrazó a mi hermana como si yo fuera el error de la familia. Me quedé en silencio en la barbacoa, hasta que un seal retirado se quedó helado, dejó caer su vaso y dijo, «Paren de reír». Dios mío. Esa es Hades. Al menos en esta casa, hay una hija que no me avergüenza. Mi madre envolvió sus brazos alrededor de mi hermana, la directora regional, la niña de oro, aquella cuya fotografía adornaba cada habitación, y luego volvió sus ojos hacia mí. No una mirada, un veredicto. El tipo de mirada que le darías a una mancha en un lino blanco que por mucho que frotaras no se iría. 18 parientes se quedaron en silencio. 18 pares de ojos se clavaron en la mujer de la chaqueta militar descolorida, de pie junto a la nevera con una taza de té dulce que no había probado. Curvó sus labios lentamente, deliberadamente, marcando cada palabra como una huella dactilar en arcilla húmeda. 36 años, sin marido, viviendo de los contribuyentes con algún inútil trabajo de papeleo en el ejército. Déjame adivinar, te llaman princesa allí, ¿verdad? 18 personas rieron, no una risita nerviosa. Un rugido con permiso total. El tipo que solo estalla cuando la matriarca dispara primero y todos los demás la siguen porque es más seguro reír con ella que quedarse solo. No grité, no me levanté, no parpadeé. Miré directamente a los ojos de mi madre, más allá del rímel, más allá del rubor de champán, más allá de 36 años de ella decidiendo que yo no era nada, y solté una sola palabra. Hades. Un vaso se hizo añicos en la terraza de madera detrás de mí. En el bar improvisado en la esquina del patio trasero de la tía Gloria, un Navy SEAL retirado, de 63 años, con manos como guantes de béisbol, un hombre que había caminado por puertas en Faluya sin inmutarse, se había puesto blanco. Su vaso de bourbon se le resbaló de los dedos que de repente temblaban demasiado para sostener nada. Paren de reír. Su voz salió áspera como grava arrastrada por el concreto. Dios mío, esa es Hades. Luego, justo delante de mi madre, justo delante de las 18 personas que acababan de aullar con su broma, el viejo guerrero unió sus talones, se puso firme y levantó la mano en un saludo. La risa murió donde estaba. Pero antes de que te diga por qué este hombre, un hombre que sobrevivió al infierno en la tierra, temblaba al verme y quien pagó el precio esa noche por todos esos años de desprecio, pulsa el botón de me gusta y suscríbete a este canal porque ¿qué pasó después? Nadie en esa habitación lo vio venir. Walter bajó la mano del saludo y se volvió hacia mi madre. No había suavidad en sus ojos, nada de la deferencia educada que un invitado le debe a un anfitrión. Sin pedir permiso, metió la mano en el bolsillo interior de su chaleco y sacó un sobre marrón amarillento por los bordes. Un lado parcheado con cinta adhesiva de haber sido abierto y vuelto a sellar incontables veces. Lo extendió sobre la mesa de picnic y desplegó 17 recortes de periódico ordenados por fecha. Todos habían sido censurados por militares. Sin nombre, sin fotografía, nada que me identificara directamente. Pero Walter había subrayado detalles en cada uno, unidad, designaciones, tipos de aeronaves, zonas operacionales. Conecta los puntos y la imagen era inconfundible. Cada vez que un periódico imprimía aunque fuera una pizca sobre lo que ella hizo dijo, con la voz aún áspera. Lo recortaba y lo guardaba porque la gente como ella nunca presume. La risa no había muerto del todo. Se había congelado a mitad de la respiración. 18 personas estaban en el patio de la tía Gloria, sabiendo menos sobre su propia carne y sangre que un extraño sosteniendo un sobre amarillento. No dije nada. Levanté mi té, lo volví a dejar en el mismo círculo que ya había dejado en la madera. Sin sonido. Mis ojos no estaban en Walter, no estaban en mi madre. Estaba escaneando el patio por reflejo, 18 personas. ¿Quién buscaba la salida? ¿Quién esperaba que explotara para poder llamarme inestable? ¿Quién miraba a mi madre en busca de instrucciones sobre cómo reaccionar? El tío Ray, el más ruidoso, miraba sus zapatos como si le debieran dinero. Sara tenía su teléfono en la mano como si quisiera enviar un mensaje a alguien, pero su pulgar se cernía inmóvil sobre la pantalla. Mi madre esperaba que perdiera el control. Esa era la siguiente escena en su guión. Samantha hace un berrinche. Samantha no puede manejar las emociones. Samantha demuestra que es el problema.
Mi silencio era un arma contra la que ella no podía ensayar. No me estaba derrumbando. Estaba leyendo el terreno antes de la orden de moverme. Mi madre se recuperó primero. Siempre lo hacía. Su voz bajó a ese registro almibarado, paciente, un tono cálido de una mujer explicando algo obvio a alguien que simplemente no era lo suficientemente inteligente como para entenderlo por sí mismo. Walter, aprecio su respeto. De verdad. Pero Samantha siempre ha tenido la tendencia a inflar su papel. Incluso de niña, vivía en su propio mundo. Una pequeña risa se extendió entre la multitud. Alivio, la gente agradecida de que alguien hubiera disipado la tensión antes de que se volviera real. Sara añadió su frase con precisión quirúrgica. Con el ceño fruncido por una preocupación fabricada. ¿Estás bien, Samantha? Pareces muy estresada. ¿Todo bien? La pregunta fue diseñada con precisión. Me reposicionó de alguien digno de un saludo a alguien que necesitaba ser revisado. No una heroína, una paciente. Gaslighting en su forma más refinada. No negaron a Walter directamente. Cuestionaron mi cordura para difuminar todo lo que él acababa de revelar. Enferma, no condecorada, inestable, no valiente. Dejé mi taza. 4 segundos adentro, 4 segundos sostener, 4 segundos afuera. Isaías 6 minutos y 8 segundos no llegó en palabras. Llegó como una sensación, como siempre lo hacía. ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Me levanté, caminé hacia Walter y le di la mano. Corto, firme, ojo a ojo. Gracias por venir, sargento Briggs. Justo lo suficiente para que cualquiera que prestara atención notara que yo conocía su rango. Siempre lo había sabido. Walter se acercó, su voz bajó por debajo de los susurros. Mercer, Daniel Mercer. Dará un discurso mañana por la noche en Austin. Centro Conmemorativo de Veteranos. Recibirá el premio al liderazgo sobresaliente financiado por la Fundación del Patrimonio de Veteranos. Dinero donado por los hombres que dejó atrás. Un latido. Asentí una vez. La campaña había comenzado. No entré después de la barbacoa. Me senté en mi vieja camioneta Ford frente a la casa de mi madre, el motor apagado, las ventanas subidas, las manos en el volante a las 10 y a las 2, como si todavía estuviera volando un avión con joystick y timón a través de vientos cruzados. Cuando me estiré para guardar una silla de jardín en la caja de la camioneta, mi mano rozó un bolso que mi madre había dejado en el asiento del pasajero. Dentro, cartera, llaves y una fotografía familiar del año en que cumplí 15 años. Mi madre estaba en el centro, con el brazo sobre los hombros de Sara. 13 parientes se apiñaban alrededor de ellas dos como pétalos alrededor del pistilo de una flor. Yo estaba en el extremo derecho, sin una mano en mi hombro, sin un cuerpo inclinado hacia el mío. No porque hubiera elegido mantenerme aparte, sino porque estaba en el espacio que quedaba después de que todos los demás ya se habían acomodado alrededor de las personas importantes. Miré mis propios ojos de 15 años en esa fotografía. No tristes, no enojados, solo planos. La expresión de alguien que ya había aprendido que ser ignorado no era un incidente. Era el clima. Los recuerdos no llegaron en orden. Vinieron como metralla. El año en que fui aceptada en el programa Rock, mi madre no preguntó la fecha de la ceremonia, no la marcó en su calendario, no se la mencionó a nadie. El año en que Sara fue nombrada subdirectora en su empresa, mi madre reservó una cena para toda la familia con 2 semanas de antelación, eligió el restaurante, imprimió las invitaciones, llamó a todos los primos. El año en que envié a casa mi primera medalla de condecoración del extranjero, mi madre dejó la caja en un armario sin abrirla. ¿Un trozo de metal? ¿Qué se supone que significa eso? El año en que Sara compró un coche nuevo, mi madre publicó en Facebook con una leyenda, mi hija, tan orgullosa. Ni una sola vez, ni un accidente. Esto era un sistema mantenido con precisión de reloj durante décadas, sin fallar ni un solo latido. Sara era vista. Samantha era soportada. El recuerdo más vívido. Tenía 17 años, estaba de pie en la cocina anunciando que quería solicitar ingreso a la academia militar. Mi madre no se enojó. Se sintió pena por mí.
Su voz era suave, casi dulce. El tono de alguien que explica un diagnóstico trágico al paciente. Oh, Samantha, cariño. Los niños que no tienen otras opciones son los que se unen al ejército. No un ataque. Un veredicto pronunciado antes del juicio. Fallaste, así que te alistas. A su lado, Sara se estaba pintando las uñas en el mostrador y no levantó la vista. Ella nunca necesitó levantar una mano. Mi madre empuñaba la espada. Sara solo mantenía la puerta abierta. Esa fue la primera vez que entendí con precisión clínica que mi madre no solo dudaba de mí. Había decidido mucho antes de que yo tuviera edad para probar nada en absoluto, que esta hija en particular no tenía potencial. La decisión se tomó una vez y nunca se revisó. Ni una sola vez en 36 años. Colocé la fotografía en la guantera. No la tiré. La guardé como se guarda una prueba que podría ser necesaria más tarde. Recordé la frase del general George Patton que había copiado en mi primer cuaderno en la academia. Nunca digas a la gente cómo hacer las cosas. Diles qué hacer y te sorprenderán con su ingenio. 19 años había vivido esa frase. Cada rango, cada misión, cada soldado que traje a casa fue una respuesta que no necesitaba palabras. Pero esta vez, después de que ese nombre había salido de mis labios en la barbacoa, y Walter había susurrado sobre Austin, algo cambió. No dentro de mí, a mi alrededor. Esta vez, la verdad no sería doblada en una caja y silenciada por otros 10 años. El man no necesitaba que yo intentara recordarlo. Siempre estuvo allí, agazapado en la esquina de cada habitación tranquila, esperando ser llamado. Otoño de 2016. 3 de la mañana. Tormenta de arena aullando desde el oeste, visibilidad. Cero absoluto. El tipo de oscuridad donde no puedes saber si tus ojos están abiertos o cerrados. 8 SEALs atrapados en una zona de emboscada, 2 ya caídos. Órdenes crujieron en mi auricular. Claras como campanas de iglesia, todos los recursos aéreos regresen a la base inmediatamente. Y debajo de esa orden, una voz que llevaría en mi cráneo el resto de mi vida. El general Daniel Mercer, tan tranquilo como un hombre pidiendo el almuerzo. Minimizar pérdidas. Todos los recursos aéreos. Regresen a la base. Es definitivo. Estaba atada en la cabina de un Che-53 Super Stallion cuando la última llamada de socorro atravesó la estática. Una voz demasiado joven para este paisaje. El soldado Rasos James Holloway, de 21 años, la barbilla aún suave. Primer despliegue, primer tiroteo, primera vez entendiendo que el apoyo era una palabra que a veces no significaba absolutamente nada. No gritó, solo 4 palabras, pequeñas y claras, como un niño pidiendo que lo levantaran del suelo. Alguien, por favor. 4 palabras que zanjaron todos los cálculos que alguna vez necesitaría hacer. Mi copiloto me miró, un chico llamado Torres, de 24 años, a 3 semanas de regresar a casa con una esposa y una hija pequeña que solo había visto en fotografías. Y vi el momento exacto en que entendió que íbamos. No discutió, no dudó, solo apretó su arnés un punto más y dijo 2 palabras, tu pájaro. Así es la confianza cuando se han despojado las regulaciones y todo lo que queda es si crees que la persona a tu lado te traerá de vuelta. Pulsé la secuencia de encendido y volé hacia la tormenta. El helicóptero recibió su primer impacto 2 minutos después de entrar en el muro de arena. Luces rojas de advertencia parpadeando en el panel de instrumentos en rápida sucesión. Apagué el audio porque necesitaba escuchar los rotores más de lo que necesitaba escuchar a la máquina gritando que estaba a punto de morir. Aterrizaje a ciegas en arena que se sentía como aterrizar en la superficie de otro planeta, navegando por rumbo de brújula y la sensación de mis propias manos en el cíclico. Cuando la puerta de carga se abrió, el primer cuerpo arrastrado a bordo fue James Holloway, inconsciente, más ligero de lo que había imaginado. Sus dedos helados se aferraron a mi cuello como el último reflejo de un hombre que se hunde por última vez. No lo solté. El helicóptero recibió su segunda ráfaga en el ascenso. Un temblor recorrió el fuselaje con la fuerza suficiente para hacer sonar mis dientes. Todavía no lo solté. 6 regresaron a casa esa noche. 2 no lo lograron, pero James Holloway no fue uno de ellos.
Ese fue el único cálculo que importaba. Regresar a casa no significaba seguridad. Nunca lo hace. Mercer, el oficial al mando que había firmado la orden de abandonar a esos hombres, tenía conexiones políticas 3 pisos por encima de su grado de pago, y un instinto de supervivencia que superaba su conciencia por un factor que nunca se había molestado en calcular. A las 72 horas de mi aterrizaje, las acusaciones se materializaron en mi escritorio como si hubieran sido prescritas: insubordinación, poner en peligro la seguridad nacional, desprecio imprudente de los protocolos operativos. Cada palabra redactada para que sonara como si yo fuera la amenaza, no la tormenta, no la emboscada, no el hombre que entregó 8 vidas desde un centro de mando con clima controlado. Los periódicos recibieron chivatazos de fuentes anónimas del Pentágono. El tipo de anónimo que lleva 3 estrellas en los hombros. La historia se hiló exactamente en la forma que Mercer necesitaba. Piloto descarado desobedece órdenes directas, pone en peligro una operación teatral completa por gloria personal. Nadie imprimió la parte sobre 6 hombres regresando vivos a casa. Nadie preguntó a Torres qué pasó en esa cabina. La narrativa se estableció antes de que la tinta se secara en el informe posterior a la acción. Llamé a casa. La única vez en toda mi vida que lloré por teléfono a mi madre. No como coronel, ni como piloto, ni como soldado. Como una hija sentada en el borde de una litera en una barraca a 6.000 millas de cualquiera que se suponía que la amaba, pidiéndole a la mujer que le había dado la vida que dijera 3 palabras: te creo. Escuchó todo. Le conté sobre la tormenta, sobre los hombres, sobre el chico cuya mano me apretó el cuello, sobre las acusaciones, sobre los periódicos, sobre Mercer. Escuchó sin interrumpir. Y por un frágil momento, pensé, quizás esta vez. Quizás esto sea lo que finalmente lo rompa. Quizás escuchar la voz de tu hijo quebrarse es el sonido que anula todo lo demás. Esperó hasta que el último sollozo se hubo calmado. Y luego habló, con voz plana, casi aburrida. Te lo dije. El ejército es para gente sin educación. Luego colgó. Sin despedida, sin pausa, solo el tono mecánico y plano de una línea cortada donde la voz de mi madre había estado un segundo antes. Sostuve el teléfono contra mi oído durante 11 segundos más. Lo sé porque el reloj de la base estaba directamente frente a mi litera y vi la manecilla de los segundos moverse antes de entender que se había ido, que siempre se había ido. 2 días después, mi marido llamó. No para preguntar si estaba a salvo. No para preguntar qué había pasado en la tormenta. No para decir que había leído los periódicos y que estaban equivocados, y que él lo sabía. Quería mi dirección postal actual para enviarme los papeles de divorcio. Él había visto el titular antes de pensar en llamar a su esposa. El periódico llegó a su bandeja de entrada más rápido que el instinto de comprobar a la mujer a la que le había jurado lealtad. No dijo que lo sentía. Dijo, necesito que esto se resuelva antes de que afecte mi habilitación. El frente interno se derrumbó más rápido que un helicóptero bajo fuego y con menos advertencia. El general Vance fue el único que mantuvo la línea, no con consuelo, sino con acción. Una transferencia silenciosa a operaciones clasificadas que borró mi nombre de todas las bases de datos a las que Mercer podía acceder. Una identidad encubierta construida de la nada. Oficial de apoyo administrativo. 3 palabras diseñadas para hacerme invisible a cualquiera que buscara a un piloto. Me protegió de la campaña de asesinato político que Mercer estaba llevando a cabo a través de canales secundarios y me dio algo que nadie más en el mundo me había ofrecido, una razón para esperar en lugar de quemarme. No necesitas ser absuelta hoy, me dijo, de pie en una oficina sin ventanas en el Pentágono, con la puerta cerrada, su voz tan firme como un metrónomo. Necesitas sobrevivir lo suficiente para ser absuelta más tarde. Y cuando llegue ese día, Samantha, yo estaré allí. Eso no es una promesa entre amigos. Es una orden de tu oficial al mando. ¿Me explico? Dije, sí, señor. Él dijo, bien. Ahora ve y sé invisible y sé excelente en ello. Abrí los ojos en la camioneta fuera de la casa de mi madre. Habían pasado 10 años desde el man. Una década entera, 3.650 días, y mi madre ni una sola vez, ni en una llamada telefónica, ni en un mensaje de texto, ni en acción de gracias, ni en Navidad, ni en mi cumpleaños, me había preguntado cómo había sobrevivido a nada de eso.
Ni la tormenta de arena, ni las acusaciones, ni el divorcio, ni las noches en las que mantenerse viva era una decisión que tenía que tomar de nuevo cada hora, como volver a firmar un contrato con la existencia. Pero Walter guardó los periódicos. Vance mantuvo su palabra. James Holloway, ahora teniente, me enviaba una tarjeta cada Navidad sin nada dentro excepto su nombre manuscrito, todavía me recordaba. Mañana en Austin, la memoria tendría un precio. La multitud de la barbacoa se dispersó en un silencio incómodo. Nadie sabía cómo procesar lo que habían presenciado. Así que hicieron lo que la mayoría de la gente hace, se fueron rápidamente y fingieron que no había pasado nada. Mi madre entró sin decir una palabra más. La tía Gloria se paró en el umbral, miró a Walter y le dio un asentimiento que no necesitaba traducción. Estaba sacando las llaves del bolsillo cuando Walter me siguió hasta el jardín delantero. No pidió permiso. No comprobó si quería compañía, simplemente siguió el paso como un soldado camina al lado de otro soldado. Me detuve en la camioneta. Él se mantuvo a una distancia que no me presionaba lo suficiente como para que pudiera irme sin explicación si eso era lo que necesitaba. No tienes que decir nada, comenzó. Solo quiero que sepas una cosa. Sacó el sobre marrón de dentro de su chaleco y me lo tendió. El sobre estaba suave por las esquinas, pegado por un lado, abierto y vuelto a sellar más veces de las que el papel debería sobrevivir. 17 recortes ordenados por fecha. Sin nombre en ninguno de ellos. Los censores militares se aseguraron de eso, pero Walter había subrayado un detalle en cada uno: número de unidad, modelo de aeronave, teatro de operaciones. Él sabía que era yo. La primera vez que vi uno de estos fue 2 años después del man, dijo. No estaba seguro de que fueras tú, pero lo recorté y lo guardé porque ¿y si lo eras? Miré el primer recorte. Mis manos no temblaron, pero me llevó 3 segundos completos antes de poder levantar la vista de nuevo. Esta era la primera vez en 10 años que alguien había prestado atención y registrado lo que había hecho. No por obligación, no para saldar una deuda. Porque ellos eligieron hacerlo. ¿Por qué los guardó? Pregunté con voz de investigadora, no de gratitud. Walter soltó una risa tranquila. Porque cuando ese helicóptero descendió a través de la tormenta, pensé que estaba mirando a un ángel. Después, me senté en el hospital de campaña preguntándome, ¿dónde está esa persona ahora? ¿Alguien en el mundo sabe lo que hizo? Hizo una pausa. La respuesta era no. Pero decidí que al menos una persona debería tener la prueba de que ella apareció. Algo se tensó detrás de mi esternón. No tristeza, no alegría. Reconocimiento. Mientras mi madre les decía a los parientes que yo deshonraba el apellido de la familia, mientras mi exmarido enviaba papeles de divorcio, mientras los periódicos publicaban la versión de los hechos de Mercer. Un extraño recortaba silenciosamente artículos y archivaba una historia que nadie más se molestaba en conservar. Mercer estará en Austin mañana por la noche. Walter cambió de tono. El calor se había ido, de vuelta a lo operacional. Centro conmemorativo de veteranos. Premio al liderazgo sobresaliente de la Fundación Heritage. Pagado con dinero donado por los soldados que abandonó. Dobló el sobre y lo puso en mi mano. Esto te pertenece a ti ahora. Prueba de que siempre estuviste allí. Me senté en la camioneta, coloqué el sobre en el asiento del pasajero, lo miré fijamente por un largo momento, luego busqué mi teléfono y marqué un contacto al que no había llamado en meses. General Vance, un tono, 2. Vance contestó al tercero como si hubiera estado sentado junto al teléfono, esperando exactamente esta llamada. Estaba buscando la manija de la puerta cuando mi madre apareció desde un lado de la casa, moviéndose más rápido de lo que esperaba, llevando un plato de pasteles sobrantes de la barbacoa envueltos en papel film con meticuloso cuidado. Esta era su arma más antigua en el arsenal cuando la lógica fallaba, cuando la negación se desmoronaba, cuando nada más funcionaba. Oferta comida, Samantha. Su voz había cambiado por completo. El filo afilado limado, reemplazado por el tono de madre preocupada que podía activar como si encendiera un interruptor. ¿Has comido esta noche? Déjame darte esto para que lo lleves contigo. Miré el plato. Los mismos pasteles que horneaba para el cumpleaños de Sara cada año.
Ni una vez en 36 años los había hecho para mí. Ni una sola vez. Y ahora ahí estaban, ofrecidos a las 10 de la noche en una entrada, extendidos por manos que nunca me habían alcanzado sin una agenda. No porque quisiera dar, sino porque necesitaba algo que mantener entre nosotras. No es necesario, dije, con voz tan plana como una mesa de comedor. Ella no se fue. No podía. Irse significaría aceptar que la comida no lo había arreglado. Ese Walter, exagera. Se deslizó en el tono instructivo y paciente, el que usaba al explicar hechos básicos a personas que consideraba inferiores a ella. Esos viejos veteranos, cuentan historias. ¿Sabes cómo son? No te estoy dudando. Solo digo que fue hace mucho tiempo. Su memoria podría no ser la que solía ser. Gaslighting ejecutado por una mujer que nunca había puesto un pie fuera del estado de Texas. Observé su rostro, leí cada micromovimiento como me habían entrenado para leer. Terreno hostil, músculo de la mandíbula tensándose, ojos parpadeando hacia la puerta trasera cada pocos segundos, comprobando que parientes aún estaban al alcance del oído. Esto no era una conversación privada entre una madre y una hija. Era un control de daños realizado para una audiencia. Sara apareció por detrás del hombro de mi madre, con el teléfono en la mano, pero los ojos no en la pantalla. Una pose ensayada diseñada para parecer que se había acercado por accidente. ¿De verdad estás bien, Samantha? ¿En serio? La pregunta fue diseñada hasta la sílaba. Me reposicionó de alguien que merecía un saludo a alguien que necesitaba una evaluación psiquiátrica. Nos preocupas. Siempre sola, sin familia a tu alrededor. Hizo una pausa, los ojos lo suficientemente rojos como para pasar por emocionales, incompetencia armada en su forma más pura. No entiendo el ejército. Solo soy una hermanita asustada. Debajo de la preocupación yacía el mensaje real: tu carrera no vale nada. Lo que importa es tu presencia en esta casa bajo nuestro techo, bajo nuestro control. Miré a mi hermana. Por primera vez en toda la noche, mi máscara se movió, la barbilla se levantó 1 milímetro, lo suficiente como para mostrarle que había leído cada página del guión que estaba interpretando. Mamá. ¿Sí? Coloqué mi mano plana en la puerta de la camioneta, la voz baja, uniforme y con el filo suficiente para cortar papel. No voy a discutir esta noche. No porque no tenga nada que decir, sino porque lo que necesito decir no es para esta noche. Mi madre abrió la boca. Continué antes de que la primera sílaba pudiera formarse. Walter no exagera. Y no estoy delirando, pero esta noche no es cuando lo entenderán. Abrí la puerta, entré, encendí el motor, no revisé el espejo retrovisor. Respiración cuadrada. 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos. Austin, mañana, Mercer estará en un escenario construido sobre las espaldas de los soldados que abandonó, aceptando un premio comprado con su sacrificio. Por primera vez esa noche, la comisura de mi boca se levantó, no una sonrisa. El reflejo de un piloto antes de entrar en la tormenta. 1 de la mañana, mesa de la cocina. La pequeña lámpara de escritorio, la única luz en toda la casa. Mi Biblia, con el lomo agrietado y suavizado por décadas de manos pasando las mismas páginas, estaba abierta en una sección marcada con una oreja de perro hace tanto tiempo que el pliegue se había convertido en parte del papel. Isaías 6 minutos y 8 segundos. No necesitaba leerlo. Conocía cada sílaba de memoria. Pero esta noche, necesitaba ver las palabras con mis ojos, no solo llevarlas en la memoria. ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? En las noches después de Elman, cuando la distancia entre seguir vivo y rendirse era más delgada que la página bajo la punta de mi dedo, este versículo me mantuvo en el lado de la vida. Esta noche, tenía un peso diferente. No se trataba de un campo de batalla en la arena, sino de un salón de banquetes en Austin donde un cobarde estaba a punto de aceptar un premio financiado con el dinero de la sangre de hombres que había ordenado abandonar. ¿Quién irá? Puse mi palma plana sobre la página abierta. Aquí estoy. Envíame. Caminé hacia la habitación trasera, abrí el armario de madera, sin sonido, las bisagras engrasadas según un horario militar que había mantenido desde la academia. Dentro, envueltos en una funda negra antipolvo,
mis uniformes de gala. Saqué cada pieza y las coloqué sobre la cama. El abrigo azul oscuro, el lado izquierdo del pecho adornado con cintas y medallas dispuestas en orden reglamentario. Mis manos conocían sus posiciones sin mirar. Cruz de vuelo distinguido, medalla de la Armada y el Cuerpo de Marines, alas de aviador cosidas en la manga. Cada condecoración era un capítulo en una vida que mi madre nunca había abierto. Cada pliegue prensado lo suficientemente afilado como para cortar la piel. Este uniforme era la respuesta que no necesitaba palabras. Y mañana hablaría a todo volumen. El teléfono vibró. En la pantalla, Vance. Contesté al primer tono. Sabía que llamarías, dijo, su voz cargada con el peso de un hombre que tampoco había dormido. Mercer estará en Austin mañana por la noche. Lo sé. Pausa. Los archivos del MAN, dije, manteniendo el tono plano. Me dijiste que estaban parcialmente desclasificados. El mes pasado. No publicitados, pero tengo una copia certificada. El informe de coordinación original, la firma de retirada de Mercer intacta. Informe post-acción que confirma el número de personal extraído versus el número de personal que ordenó dejar atrás. Cerré los ojos. 10 años. Esa firma había existido durante una década completa dentro de un archivo enterrado mientras Mercer subía a podios y recibía apretones de manos de senadores. Estarás allí mañana. Vance guardó silencio por un instante. Ya reservé el billete. Primera fila. Dejé el teléfono, miré el uniforme extendido sobre la cama, cada detalle afilado como una hoja. Me puse la ropa de dormir. Me acosté. 4 horas, no más. Mismo protocolo que antes de cada misión crítica. 5 de la madrugada despierta sin alarma, me puse de pie frente al espejo por última vez. El rostro que me devolvía la mirada no era más joven, ni más suave después de 16 años de arena y burocracia y silencio, pero tenía más claro que nunca lo que quería. Recordé las palabras de mi madre en la barbacoa, viviendo de los contribuyentes con algún trabajo inútil de papeleo. Miré mis propios ojos. Sin enojo, sin tristeza, solo la quietud de una piloto antes de despegar hacia una tormenta. Que ella eligió volar. Abroché el último botón. Hades estaba lista. Si alguna vez has sentido que todo lo que soportaste en silencio durante años nunca fue visto por las personas que deberían haberlo hecho, pulsa el botón de me gusta. Para que Samantha sepa que su historia te está llegando. Y si tienes un momento como el suyo, déjalo en los comentarios. A veces, simplemente decirlo en voz alta es suficiente para aligerarlo. Centro Conmemorativo de Veteranos, Austin. Candelabros proyectando un suave oro sobre suelos de mármol. Alfombra roja desde la entrada hasta la sala principal. Trajes oscuros, zapatos pulidos, pases VIP colgando de cintas de seda, el olor a vino caro y colonia fuerte, la atmósfera de gente que nunca había respirado nada que quemara. Walter estaba a mi izquierda mientras cruzábamos las puertas. Llevaba el uniforme de gala, no para exhibirme, sino porque este era el único idioma en el que todos en esta sala eran alfabetos. Cualquiera que viera las águilas de coronel en mis hombros se detenía en seco, no por el género, sino porque entendían exactamente lo que costaban esas insignias. Un hombre con un traje a medida se acercó, copa de champán inclinada con la casualidad de alguien que pertenecía allí. Coronel, no veo su nombre en la lista de invitados. Lo miré. Sin sonrisa. No estoy en la lista. Estoy aquí como testigo. Tragó con tanta fuerza que lo oí y desapareció entre la multitud. Por el rabillo del ojo, vi a Mercer en el centro de un grupo de donantes y políticos. Pelo plateado peinado hacia atrás, con la desenvoltura de un hombre que se había acostumbrado tanto a ser honrado que había confundido el disfraz con el personaje. Su mirada se clavó en mi uniforme de gala desde 15 metros de distancia. La sonrisa no desapareció inmediatamente. Se desvaneció como el color abandona un rostro cuando la sangre baja a los pies. Primero registró el rango. Las águilas que requieren 20 años de servicio intachable para ganarse. Registró primero el rango, las águilas que requieren casi 2 décadas de servicio intachable para ganarse. Luego las cintas, que podía leer como cualquier militar de carrera lee las cintas, por peso,
por rareza, por lo que costaron. Y finalmente, detrás de las medallas y la postura y las insignias, encontró el rostro que había pasado 10 años tratando de borrar de cada archivo oficial en el Departamento de Defensa. El rostro de la piloto a la que había ordenado dejar morir y que había tenido la imperdonable audacia de sobrevivir. Mantuve mi paso, sin desvíos, sin dudar. Caminé directamente a una mesa sin reservar cerca del centro de la sala, me senté, puse ambas manos planas sobre la superficie como una jugadora de cartas, mostrando que no tenía nada y no necesitaba nada. 4 segundos de entrada, 4 segundos de retención, 4 segundos de salida. El teléfono vibró, un mensaje de Vance. Primera fila, todo listo. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Solo tenía que esperar a que subiera al escenario. Había esperado 10 años. Unos minutos más eran un error de redondeo. Mercer se acercó a mi mesa antes de que comenzara el programa. No podía dejarme sentada allí sin intentar controlar la situación. Coronel Smith. Extendió la mano, la palma abierta, proyectando calidez. Se ve bien. La frase estaba diseñada para pasar por educada mientras operaba una vigilancia. Te veo. Estoy rastreando tu posición. Miré su mano extendida, dejé que el silencio se extendiera durante 3 segundos completos, luego, lo suficientemente bien como para recordar cada detalle del otoño de 2016, general. La palabra general llevaba el peso de una mujer que sabía con precisión lo que valía ese título y lo que no. Mercer bajó la mano. La sonrisa no regresó. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el podio, pero vi que sus hombros estaban tensos, su paso ya no era el paseo tranquilo de un hombre en casa. Estaba asustado y acababa de cometer su peor error de la noche, me había dejado verlo. Walter se acomodó en la silla a mi lado, la voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oírlo. ¿Notaste a tu madre y a Sara en la entrada trasera? No giré la cabeza. Las había visto en el instante en que entré. Me habían seguido hasta Austin. Mi madre quería presenciar por sí misma si yo era quien Walter decía o simplemente la vergüenza delirante que siempre había creído que era. No me sorprendió. Asentí una vez. Bien. Necesitan ver esto. El programa se inauguró. El maestro de ceremonias presentó al general Mercer con una recitación de logros de liderazgo sobresalientes, acción decisiva bajo presión, compromiso inquebrantable con aquellos que sirven. Cada sílaba era una bofetada entregada a todos en esta sala que realmente habían sangrado por esas palabras. Puse ambas palmas planas sobre la mesa, respiré. Mercer tomó el podio. El cabello plateado atrapando el foco, traje oscuro, el pecho mostrando medallas elegidas para impresionar sin invitar a demasiado escrutinio. Comenzó con el tono cálido y practicado de un hombre que había pasado años ensayando sinceridad, sacrificio, liderazgo, rendición de cuentas a nuestros hermanos y hermanas de armas. La audiencia asintió a la señal, aplausos educados en las pausas diseñadas. No aplaudí, me senté con la columna vertebral recta como una barra de acero, los ojos fijos en él sin parpadear. Él sintió la mirada. Pude verlo en la forma en que sus dedos apretaron el borde del podio una fracción más fuerte cada vez que su mirada pasaba por mi mesa. El miedo cambió su guión. Ese fue su primer error. Lamentablemente, dijo Mercer, su voz cambiando a una tristeza calculada. Entre los que han servido, hay individuos que no pudieron superar su trauma psicológico. Construyen mitos para enmascarar la indisciplina personal. La insubordinación a veces se reempaqueta como heroísmo, pero los que estuvimos realmente allí, sabemos la diferencia. Miró directamente a mi mesa cuando pronunció esa última frase, dirigiéndola hacia mí como un rifle. Acababa de entrar en la zona de muerte, y no tenía ni idea. Una silla raspó el suelo, un sonido solitario que cortó el silencio pulido como una hoja a través de la seda. Walter Briggs se puso de pie, una mano agarrando el respaldo de la silla para mantener el equilibrio. El SEAL retirado, cuyos hombros seguían cuadrados como si 63 años y una docena de cirugías nunca hubieran pasado. Yo estuve allí. 4 palabras, sin micrófono. No lo necesitaba. Su voz llenó cada rincón del salón como el hormigón vertido llena un molde. Denso, absoluto e imposible de quitar. Todas las cabezas de la sala se giraron.
El rostro de Mercer se oscureció. Luchó por mantener el tono conversacional. Walter, este no es el lugar apropiado para. Ya ha ladrado bastante. Walter no levantó la voz. La cargó, y eso fue 100 veces más aterrador que un grito. Señaló directamente hacia mí, el brazo extendido, la mano firme, sin temblor. Esta mujer voló un helicóptero hacia una tormenta de arena mientras usted, un hombre que vestía el mismo uniforme, firmaba la orden de huir. Vi su firma en ese documento de retirada con mis propios ojos. El murmullo que estalló no fue silencioso. Fue el sonido de 200 personas recalibrando todo lo que acababan de escuchar. La frente de Mercer se puso sudorosa. Sus nudillos se blanquearon en el podio. Se estaba hundiendo. Y lo peor aún no había llegado. La primera ficha de dominó cayó sin que nadie lo planeara. Un veterano de la infantería de marina en silla de ruedas, con la pierna derecha amputada por debajo de la rodilla, se apoyó en el reposabrazos y se puso de pie. Lento, agonizante. Cada persona en la sala lo vio luchar contra la gravedad y ganar. Su voz temblaba pero se escuchaba en toda la sala. Yo era un explorador terrestre esa noche. La coronel Smith me llevó al helicóptero ella misma. Escuché el primer impacto cuando todavía estaba en sus brazos. Ella no dejó de correr. Un médico de combate se puso de pie en la sección central. Traté a 3 bajas traídas esa noche. Nunca se emitió una orden de extracción desde el mando. Solo un helicóptero voló solo a esa zona. Un padre se levantó, civil, cabello plateado, sosteniendo un casco de acero abollado con ambas manos como si fuera lo último en la tierra que lo conectara con alguien. Su voz se quebró a mitad de la frase y no se recuperó. Mi hijo no volvió a casa, pero otros 4 hombres de su escuadrón están vivos hoy gracias a esa piloto. Luego, desde la tercera fila, un joven oficial se puso de pie. Hombros anchos, uniforme de gala impecable, un rostro que no había visto en 10 años, pero que reconocí como se reconoce la propia letra. Teniente James Holloway. El chico cuyos dedos helados me habían agarrado el cuello en la oscuridad. No pronunció un discurso. No lo necesitaba. 6 palabras, la voz quebrándose limpiamente a la mitad de la última. Señor. No me abandonó. Cada testimonio caía en el silencio como un proyectil que encuentra su objetivo. Mercer retrocedió del podio, las manos apretadas y blancas en el borde. No había más palabras en el teleprompter que pudieran salvarlo, ninguna ayuda. Nadie se apresuraba con una estrategia de salida. Estaba de pie frente a 300 personas viendo cómo su legado se desintegraba en tiempo real. El general Vance se levantó de la primera fila, sin prisa, sin teatralidad. El movimiento deliberado de un hombre que había esperado una década por este momento y entendía con precisión cómo debía desarrollarse. La sala quedó en silencio absoluto en el instante en que reconocieron sus estrellas. Los registros de combate del MAN de septiembre de 2016 fueron desclasificados parcialmente el mes pasado, anunció con una voz que llegaba a todas las paredes sin amplificación, incluyendo la orden de retirada firmada. El informe posterior a la acción y la investigación interna que estuvo enterrada durante 10 años. El registro histórico ha sido corregido. No había vuelta atrás, no para ninguno de ellos. El veterano en silla de ruedas levantó lentamente la mano hacia la frente. Un saludo deliberado y solemne. El padre con el casco hizo lo mismo. Luego Walter, luego James Holloway, luego uno por uno, fila por fila, toda la sala se levantó en absoluto silencio. Ni una sola mano aplaudió, solo reverencia de pie ante la verdad que finalmente se había dicho en voz alta. Me puse de pie, los talones juntos, la mano levantada para devolver el saludo. Por el rabillo del ojo, vi a mi madre en la entrada trasera, deslizándose por la pared hasta el suelo, la mano apretada contra la boca, las lágrimas corriendo sin control. Lo había visto todo, cada recorte, cada testigo, cada saludo. Sara estaba detrás de ella, el teléfono colgando de los dedos flácidos, su rostro desprovisto de cada expresión practicada que alguna vez había ensayado. La sentencia había sido pronunciada. No se requería que ningún juez la dijera. 3 días después de Austin, 10 de la mañana,
3 golpes en mi puerta principal, suaves, inciertos, el sonido de nudillos que no estaban seguros de tener derecho a estar allí. Miré por la mirilla. Mi madre estaba en el escalón, despojada del maquillaje afilado, la armadura de cóctel, la postura de una mujer que nunca se había equivocado en nada. Ropa sencilla, cabello recogido con sencillez. En sus manos, una lata de galletas caseras, la receta exacta que solo había horneado para el cumpleaños de Sara. Cada año, desde que tengo memoria, la reconocí de inmediato. Esta era la primera vez en 36 años que traía esas galletas a mi puerta. No porque algo dentro de ella hubiera cambiado, sino porque era el único gesto que le quedaba en su vocabulario. Me quedé dentro, la mano apoyada en el cerrojo. Sin prisa. 4 segundos de entrada. 4 segundos de retención. 4 segundos de salida. Luego abrí la puerta. No di un paso atrás. No la invité a entrar. Simplemente me quedé en el marco, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Samantha. Su voz se quebró en la primera sílaba. Lo siento. No lo sabía. Miré a mi madre, ni enfadada, ni satisfecha, quieta como un lago en enero. ¿No lo sabías o elegiste no creer? Mi voz ni subió ni bajó. Podrías haber cogido el teléfono en cualquier momento de los últimos 10 años y preguntarme. Tenías mi número. En cada despliegue, en cada traslado, me aseguré de que tuvieras el número actual. Elegiste no marcarlo. Intentó hablar. No le di espacio. Preferías confiar en un titular de periódico escrito por un extraño. Preferías creer la versión de una fuente anónima sobre el fracaso de tu propia hija que levantar el teléfono y llamar a la hija que trajiste a este mundo. Lloró. No el llanto de una mujer que finalmente entendía, sino el llanto de alguien ahogándose en una vergüenza demasiado grande para contener. Dame una oportunidad. Extendió la mano hacia mi brazo. Di un paso atrás. Nada dramático, nada teatral, un ajuste práctico. No necesitas una oportunidad para entenderme, dije. Necesitas una oportunidad para sentirte mejor contigo misma. Esas son dos cosas diferentes. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. No lo revisé entonces, pero más tarde vería que Sara había llamado. No para disculparse. El mensaje de texto que siguió 3 minutos después de la llamada perdida: hiciste llorar a mamá. Podría ser un poco más amable. Ni una sílaba de responsabilidad. Ni una pregunta sobre lo que había soportado. Solo, ¿cómo puede Samantha ser menos inconveniente para el resto de nosotros? Esa fue la última respuesta que necesitaría. El no contacto ya no era una pregunta con la que estaba lidiando. Era el veredicto. Por favor, vete a casa, mamá, y no vuelvas. No lo dije con enojo. Lo dije con la voz de una persona que había llegado a esta decisión a través de 16 años de pensamiento medido, no en el calor de un solo momento, sino a lo largo de 10.000 horas de silencio. Cerré la puerta. El cerrojo giró seco. Nítido, definitivo. El sonido más corto y decisivo de toda esta historia. Esa misma semana, Mercer llamó y pidió reunirse en un restaurante barato en el arcén de una carretera a las afueras de la ciudad. Su elección, no la mía. El tipo de lugar con cabinas de vinilo parcheadas con cinta aislante y café que sabía a qué había sido preparado durante la administración anterior. Sin medallas en el pecho, sin uniforme de gala, sin asistente político esperando en el coche. Solo un hombre de 70 años sentado frente a una mesa de plástico con la mujer que intentó destruir. Y el silencio entre ellos era más fuerte que cualquier cosa dicha en ese escenario en Austin. Lo admitió todo. La voz temblaba tanto que apenas podía sostener la taza de cerámica sin que tintineara contra el platillo. La orden de retirada, los chivatazos anónimos a la prensa, la investigación enterrada, la década de recibir premios financiados con la sangre de hombres que había ordenado abandonar. Lo expuso todo como un hombre que vacía sus bolsillos antes de ser procesado, mecánicamente, sin orgullo, porque la alternativa era cargarlo por el resto de su vida y podía sentir que el peso finalmente le estaba rompiendo la espalda. Cuando terminó, hizo la única pregunta que le quedaba. ¿Por qué no se presentó antes? Lo miré al otro lado de la mesa,
completamente tranquila, sin enojo, sin placer, solo claridad. Porque el odio es basura que ralentiza una marcha. Usé esos 10 años para fortalecerme, para escalar más alto, para proteger a las personas que necesitaban lo que yo podía darles. Cada rango que obtuve, cada misión que completé, cada soldado que traje a casa, todo sucedió porque me negué a dejar que usted fuera la historia de mi vida. Hice una pausa. Lo dejé absorber eso. Mi existencia, orgullosa, condecorada, es la sentencia más brutal a la que jamás tendrá que enfrentarse. La llevará cada día restante, y no hay tribunal de apelación. Puse dinero en efectivo sobre la mesa, me levanté y salí a la luz del día sin mirar atrás. Una semana después de Austin, Walter llamó. No por Mercer, ni por mi madre. Solo una voz tranquila en la línea. Dirijo un pequeño grupo en Kent todos los miércoles. Café y sillas de plástico. Veteranos, ¿quieres venir? Conduje en ropa de civil. Gorra de béisbol calada. El disfraz que nunca se quita del todo. La habitación era pequeña, escondida dentro de un centro comunitario, 12 sillas de plástico dispuestas en un círculo suelto, una cafetera que costaba menos que mi taza de la mañana, una caja de galletas de supermercado en una mesa plegable. Sin discursos, sin protocolo, solo seres humanos con grietas en su armadura sentados juntos porque la alternativa era agrietarse solos. Tomé el asiento de la esquina, de espaldas a la pared, con una línea de visión completa a cada puerta, el hábito que llevaría a mi tumba. No tenía intención de hablar. Vine porque Walter me lo pidió. Eso era suficiente. Cuando el facilitador se volvió hacia mí y me ofreció la palabra, miré alrededor del círculo. Mi mirada se detuvo en una esquina. Un joven soldado de unos 20 y tantos años, doblado hacia adelante en su silla, los ojos fijos en el suelo. Sus hombros curvados hacia adentro como un hombre tratando de hacerse más pequeño que el peso que lo oprimía. Lo reconocí de inmediato. No su rostro, sino su postura. Era la imagen especular de lo que yo había sido en los meses posteriores a Elman. Me puse de pie. Sin notas, sin preparación. Sé que la peor parte no está en el frente, comencé, la voz lenta y baja, no la voz de oficial al mando. La voz de una persona que dice la verdad sin guión. La peor parte es cuando regresas a casa y te convences de que el aislamiento te protegerá. Pero el aislamiento es una trampa disfrazada de seguridad. El enemigo más peligroso al que jamás te enfrentarás es la voz en tu propia cabeza que te dice que no mereces vivir en paz. El joven soldado levantó lentamente sus ojos hacia los míos. He oído hablar de usted, coronel. Su voz salió delgada y áspera, los ojos rojos y llorosos. ¿Por qué la llaman Hades? ¿No significa eso muerte? Lo miré y por primera vez esa noche, quizás por primera vez en más años de los que podía contar, sonreí. No la sonrisa controlada de una oficial gestionando una sala. No la satisfacción sombría de una mujer que acababa de ganar una larga batalla. La sonrisa de una persona que finalmente, después de todo, había entendido por qué había hecho lo que había hecho. Hades gobierna el inframundo, dije. Pero para mi gente, para los hombres y mujeres que volaron conmigo, ese nombre significaba algo completamente diferente. Significaba esto, no importa cuán profundo y oscuro fuera el lugar en el que cayeran, yo entraría allí y los traería de vuelta. El rostro del joven soldado se quebró. Las lágrimas brotaron sin que sus manos se movieran para detenerlas. Alrededor del círculo, los veteranos mayores asintieron, lenta, pesadamente, el asentimiento de hombres que reconocían una verdad que habían llevado solos durante demasiado tiempo. Me puse de pie. La verdadera guerra había terminado. Conduciendo a casa bajo un cielo ardiendo en rojo de lado a lado, bajé la ventanilla. El viento cálido me presionaba la cara como la mano de alguien que me daba la bienvenida de nuevo. Sin radio, solo la carretera y el motor y el tipo de silencio que no pide ser llenado. Pensé en mi madre sentada ahora mismo en la casa de Baco donde el retrato familiar aún colgaba en la pared de la sala de estar. Samantha Smith de pie en el extremo del marco, intocada, desapercibida, colocada en el espacio que quedaba después de que todos los demás ya se habían acomodado alrededor de las personas importantes. Me pregunté si ya lo habría quitado. Decidí que no importaba.
Pensé en Mercer caminando por el resto de sus días, sabiendo que 300 personas en un salón de banquetes de Austin habían visto su leyenda cuidadosamente construida desintegrarse en tiempo real. Pensé en Sara desplazándose por su teléfono en algún lugar, todavía redactando el mensaje de texto que haría de esto culpa de Samantha. Todos estaban encerrados en infiernos de su propia construcción. El infierno del juicio equivocado mantenido sin apelación. El infierno de la cobardía disfrazada de autoridad de mando. El infierno de elegir el orgullo sobre la verdad durante tanto tiempo que la verdad finalmente se cansó de esperar y eligió su propio momento para salir a la luz. Pero yo no. Yo había caminado hacia ese infierno, cada versión de él. La tormenta de arena, las acusaciones, la llamada telefónica que terminó sin despedida, el silencio de una madre que eligió un periódico sobre la voz de su hija. La risa de 18 personas que compartían mi sangre pero nunca me apoyaron. Y me había sacado a mí misma. No porque alguien me rescatara, sino porque tomé la decisión cada día durante 10 años de que valía la pena el camino de vuelta. El silencio dentro de la camioneta ya no era soledad. Era el silencio que llega después de que se ha disparado la última bala y el polvo se asienta y te das cuenta de que sigues de pie. El silencio de una guerrera que finalmente, después de toda la distancia y el fuego y los años de ser colocada en los márgenes de las fotografías donde debería haber estado en el centro, había llegado a casa, no a una casa, no a una familia que se había ganado la palabra, a casa consigo misma. Hades por fin estaba en reposo.